Bienvenidos a este segundo bloque. Vamos a desarrollar el área de educación religiosa. Recordemos que ya estamos en un tema que pertenece al cuarto bimestre. Hoy vamos a cambiar de tema, de los temas anteriores que hemos venido tocando, acerca del ser cristiano. Hoy vamos a hablar de una historia de la Biblia con un bonito mensaje. Nuestro título de hoy hemos puesto Pablo y el mago. Como todos sabemos, antes de ser Pablo, Pablo era Saulo. Saulo era una persona mala, era una persona egoísta, ¿no? Era una persona perversa. Él no creía en Dios, sino, todo lo contrario, ¿no? Él perseguía a los cristianos para matarlos. Tuvo una conversión con Dios. Desde ese momento dejó de llamarse Saulo para pasar a llamarse Pablo. De ahí proviene el nombre de Pablo, ¿no? Ya no era Saulo el perverso, el malo, sino ahora era Pablo, el amigo de Dios, Pablo el bueno, Pablo compasivo, todo lo bueno, lo positivo que él pudo lograr al convertirse en cristiano. Bien, esa es la introducción de nuestro tema de hoy, para saber un poquito de dónde proviene pues Pablo, ¿no? Del cambio que había tenido gracias al conocer a Dios. Este cambio había provocado en Pablo, ya el cristiano en Pablo, un tremendo agradecimiento. Él sentía felicidad, él siempre estaba contento por las cosas que Dios había hecho con él. Además, porque Dios había sido muy bondadoso, porque como seres humanos a veces nos cuesta perdonar algo a alguien, ¿no? Cuando nos hace sentir mal o cuando nos dice una palabra que no nos gusta, quizás un adjetivo que no nos gusta, nos sentimos mal y en otras palabras pues nos amargamos con esa persona y no queremos ni hablar ni encontrarnos, ¿no? Eso es lo que pasa en los seres humanos. Pero Dios, hay muchas cosas peores, como por ejemplo las que había hecho Pablo cuando era Saulo, que Dios le perdonó. Eso era lo que a Pablo le llamaba mucho la atención, que como Dios había tenido una bondad tan grande con él de haberlo perdonado todo lo malo, porque él mataba a los cristianos, ¿no? Antes de convertirse, él era una persona muy mala. Entonces, debido a esa bondad que él reconocía que Dios había tenido con él, Pablo empezó a asistir a las iglesias. Ya se había vuelto cristiano, ¿no? Ya había aceptado a Jesús, entonces empezó a asistir a las iglesias. En una de las iglesias que él asistía, él conoce a Bernabé, que era otro hermano que también asistía a la misma iglesia. Entonces poco a poco se hicieron amigos, Pablo y Bernabé, ¿no? Pablo iba aprendiendo poco a poco la palabra de Dios, entonces ellos decidieron salir del pueblo con la finalidad de poder llevar el evangelio a otros países, ¿no? Con la finalidad de predicar a muchas personas, mucha gente que no conocía todavía a Dios, y que Pablo aseguraba que mucha gente podría tener el cambio y sabía que Dios no lo iba a rechazar, ¿no? Dios no rechaza a absolutamente nadie. Entonces ellos llevaban el mensaje del amor de Dios a diferentes países, a diferentes lugares, ¿no? Y así fue como Pablo tuvo un viaje en especial, es el tema que el día de hoy vamos a analizar. Decidieron irse, ¿no? Del pueblo, se despidieron de los hermanos de Jerusalén y luego se fueron a la ciudad que se llamaba Seleucia. Y para ir a este lugar que les menciono, pues ellos necesitaban ir con barco, necesitaban viajar con barco. Entonces ellos pues fueron, tomaron un barco, ¿no? Y se fueron a la isla de Chipre. Este lugar, Chipre, bajaron allí, llegaron a ese lugar de Chipre y empezaron a predicar a todas las personas que encontraban en Chipre acerca del amor de Dios, ¿no? Mucha gente de ese lugar nunca antes había escuchado un mensaje de Dios. Como sabemos, la palabra de Dios es una palabra que nos da esperanza, que nos habla de amor, nos habla de compasión, nos habla de cosas positivas, ¿no? Encontramos paz, libertad, y mucha gente que nunca había nunca habían escuchado hablar acerca de Dios, empezaron también a convertirse en cristianos, empezaron a aceptar a Jesús, ¿no? Porque en esos lugares la gente, los adultos, desde niños habían sido educados, habían crecido con la idea
que sus dioses, ¿no? Ellos adoraban a los dioses, a los ídolos, ¿no? Entonces, el mensaje que Pablo llevaba era distinto, porque Dios no es un ídolo, ¿no? Más bien Dios es fe, es creer que existe, pero sin necesidad de verlo, en otras palabras, ¿no? Entonces, era tan diferente el mensaje que llevaba Pedro, pero a pesar de ello, muchas personas de Chipre creyeron en Pablo y así aceptaron al Señor en sus corazones. Todo lo que hacía Pablo y Bernabé en este lugar llegó a oídos de un rey que tenía una isla cercana, que gobernaba en una isla cercana en este lugar, ¿no? Aquí se ven muchas personas ahí aceptando a Jesús. Entonces, pues, esta noticia de los predicadores, ¿no? De Pablo y de Bernabé ya recorría por todos lados. Mucha gente se iba pasando la voz y así se iban enterando. Entonces, esta noticia llegó a los oídos de un rey y los mandó a llamar. Tenían la intención de conocer por qué, porque Pablo en sus mensajes, en sus prédicas, hablaba que Jesús perdona todo, que Jesús es lo principal, y el rey tenía una necesidad en especial. La necesidad del rey era que él tenía todo. Él tenía riquezas, el rey tenía mucha gente a su servicio, ¿no? Tenía dinero, tenía criados, tenía ropa, todo lo que una persona físicamente desea tener. Todo eso tenía el rey. Pero a pesar de tener todo eso, él sentía que algo le faltaba, se sentía vacío. Esa era la necesidad del rey. Entonces, pensó que llamar a Pablo y conocerlo en persona quizás podría ayudarle en algo. Y fue por eso que los mandó a llamar, y Pablo y Bernabé pues, fueron, ¿no? al palacio, y el palacio era muy bonito, muy hermoso, como todo reino. Llegaron allí y entonces Pablo predicó la palabra de Dios, llegó a predicar la palabra de Dios, y el rey de inmediato se convenció del mensaje que llevaba Pablo. Era un mensaje de esperanza. Sentía que el espacio o lo que le faltaba al rey era exactamente eso, creer en un Dios, ¿no? Pero en ese mismo lugar vivía un falso profeta que también escuchó la prédica de Pablo. Y al escuchar eso y al ver al rey tan convencido de querer convertirse en cristiano, este falso profeta llamado Bar Jesús se opuso. Le dijo al rey, ¿no? ¿Cómo usted va a creer en Pablo? Ese mensaje es mentira. Trató de desanimar, ¿no? Entonces el rey empezó a dudar y él dijo, ¿no? Bar Jesús es un profeta un falso profeta que vivía hace años, ¿no? Él decía, ¿no? Yo lo conozco a él hace años. Sin embargo, Pablo es una persona que acabo de conocer. Entonces, ¿a quién debería de creer? Esa era la duda que tenía el rey, ¿no? Pero a pesar de ello, Pablo, que respetuosamente escuchaba las oposiciones que decía Bar Jesús, le dijo directamente a este hombre, le dijo, ¿por qué quieres que el rey no abra los ojos? ¿Por qué quieres que el rey no se dé cuenta? Porque supuestamente ese falso profeta que vivía en ese lugar, él es el que determina. Un profeta es el que ve, el que puede ver el futuro o interpretar algunas cosas que pueden pasar en el futuro, ¿no? Entonces, pues el rey supuestamente confiaba en él, pero este falso profeta no era real, no era dirigido por Dios, sino él buscaba sus propios beneficios. Es por eso que a él no le convenía que el rey pueda creer en el Dios verdadero. Entonces Pablo le reprendió, y de inmediato Dios hizo que le dio un castigo por ser tan perverso, y de inmediato este falso profeta quedó ciego al instante en ese lugar. Entonces, al ver ese milagro que se había realizado en los ojos del rey, ante el rey, ¿no? El rey creyó
estaba muy decidido, creyó en Dios, porque nunca había visto, ¿no?, Dios dar un castigo a una persona por darle la contra, por hablar mal o por negar la palabra de Dios. Entonces el rey terminó convirtiéndose, ¿no? Él dijo que en verdad que el Dios que Pablo anunciaba era el único Dios verdadero, y sin perder el tiempo creyó en el Señor y le entregó su corazón. Eso fue lo que pasó con el rey. Entonces, pues Pablo y sus amigos se despidieron, ¿no?, del rey, felices porque el rey ya se había entregado a Dios, ya era un cristiano más. Se despidieron de aquel lugar y se fueron a otros lugares a seguir anunciando el amor de Dios y el perdón que pueden conseguir en Dios, ¿no?, el perdón de todos sus pecados. Y todas las personas que llegaron a creer en la palabra que Pablo compartía con ellos, lograron tener fe en Jesús y, por supuesto, paz, tranquilidad, felicidad, que es lo que todo cristianos anhelamos, ¿no?, y esperamos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa es la primera historia de nuestra clase del día de hoy.